Radio Vida. Aquí inicia Triple Impacto con Gina González Salgado. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Bienvenidos a una emisión más de Triple Impacto con su servidora y amiga Georgina González Salgado. Les recuerdo que estamos siendo escuchados desde Radio Vida 105.1 del FM y que nos pueden sintonizar también a través de nuestra página en internet www.radiovida1051.com. Nuestro teléfono en cabina va a estar siendo atendido por nuestro ingeniero y nuestra ingeniero Jenny también. Es el 753-537-1701. Mándenos un mensaje de WhatsApp, por favor. Díganos qué le gustaría escuchar, díganos qué les parece este programa. Mande saludos, también se puede, ¿por qué no? Si usted está en una institución, de educación superior, de media superior, en la secundaria, en la primaria, mándenos sus peticiones de saludos para sus instituciones al 753-100-7754, 753-100-7754. Y yo inicio muy agradecida porque en esta tarde tenemos con nosotros pues una autoridad en el tema que vamos a hablar el día de hoy. Yo le voy a presentar y le doy de verdad infinitas gracias al doctor Javier Salgado Ortiz, profesor e investigador titular B de la Facultad de Biología de nuestra gloriosa Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Déjeme decirle que el doctor es egresado de la Facultad de Biología de esta universidad, es biólogo desde 1993 y lo que me gusta mucho es que se graduó con la tesis sobre impacto de actividades ganaderas en la comunidad de aves de la selva Lacandona, Chiapas. Ahí nomás para que empiecen, ¿no? Posteriormente, con apoyo de beca del CONACYT, en aquellos tiempos, realizó estudios de posgrado, su maestría y doctorado en la Universidad de Queens, en Canadá, entre 1998 y en el 2005. Y la investigación se enfocó en entender los efectos de factores bióticos y abióticos. Ahorita le preguntamos al doctor sobre el éxito de la reproducción de aves y sobrevivencia de estas en un año. Para el 2007 se regresa y se incorpora a laborar en la Universidad Michoacana, en la Facultad de Biología, en donde está actualmente aportando a la educación de este país. Sus líneas de investigación se encuentran en el estudio de efectos de la modificación de los hábitats nativos sobre las comunidades de aves y sus poblaciones. Particularmente le interesa investigar cómo las aves se adaptan a paisajes agropecuarios y urbanizados para así proponer estrategias de conservación, considerando nuevos modelos de producción amigables para el ambiente y para el bienestar humano. Entre otros estudios, le interesa la ecología y el comportamiento de aves migratorias y determinar el éxito reproductivo de especies en diferentes ambientes. Por otro lado, conocer sobre el conocimiento tradicional y usos y costumbres que tienen las comunidades indígenas sobre las aves. Pues mire, tiene una trayectoria actual de casi 30 años de experiencia en investigación con proyectos tanto a nivel nacional como internacional. Es investigador con reconocimiento del programa CEP-PROMEP. Ha dirigido alrededor de 40 tesis de licenciatura y 15 de maestrías y ha participado como sinodal en más de 50 tesis desde licenciatura a doctorado. Ha publicado más de 20 artículos y capítulos de libros tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente es presidente a nivel nacional de la Sociedad Mexicana de Ornitología.
Y fue una breve síntesis del expertise del doctor Salgado, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Buenas tardes, doctor Javier Salgado. Muy buenas tardes, licenciada Joaquina. Le agradezco mucho la invitación. Pues es un placer para mí tener esta oportunidad de compartir con ustedes, con la audiencia, pues acerca de este tema al cual me hicieron referencia sobre las aves. Sí, doctor, fíjese que aquí tenemos interés especial porque nuestro auditorio conozca, esté informado acerca de aspectos relacionados directamente con medio ambiente, la salud, el impacto en nuestras actividades económicas. Sabemos que todo está interrelacionado y que nada está exento de lo que se mueve en medio ambiente pues vamos a decir la palabra, perjudicar nuestras actividades en un momento determinado. La tendencia de los últimos 100 años es disasociar nuestras actividades humanas de lo que pase en medio ambiente y viceversa. Por eso nuestro interés está puesto en traer especialistas, expertos como usted, doctor Salgado, para que un conocedor o un científico nos explique y develemos los mitos, ¿no? Las nubes mentales que a veces nos bloquean el razonamiento, ¿no? Por no decir que el entendimiento. Doctor, pasamos a la primera pregunta que yo le haría como alumna. Yo pues investigué un poco acerca de esto. Yo tengo en mi mano una ficha informativa de los humedales Ramsar. Aquí en la costa de Michoacán, creo que tenemos algo así como 200 kilómetros de litoral con el Pacífico mexicano. Y digo creo porque pueden ser un poquito más, un poquito menos. Pero tenemos aquí específicamente en Lázaro Cárdenas un área natural protegida que tiene una lista bastante amplia de especies que se encuentran, pues ahora sí que como que de paso, ¿no? Son migrantes, son especies que migran, vienen, hacen lo que tienen que hacer, llevan a cabo sus funciones y en un momento determinado del año o del clima, tal vez, más bien, se retiran. Específicamente de las aves, ¿qué nos puede platicar, doctor, acerca de, por ejemplo, de la cigüeña americana? Hay un montón, Yo estoy, pues, bastante asombrada, le voy a decir la palabra, porque, por ejemplo, se supone que tenemos loro cabeza amarilla y dicen que está en peligro de extinción y bueno, aunque no es endémica, pero también tenemos loro corona lila, que está amenazada y esa sí es endémica. ¿Qué nos puede platicar así como para entrar en materia? Sí, muchas gracias, licenciada. Yo creo que pues sí tocó varios aspectos importantes. Voy a poner en contexto justamente la importancia de México primero para ir dándoles tejiendo una historia, ¿no? de la importancia. Entonces, primero México, a nivel internacional, hace un par de décadas, pues se declaró como un país mega diverso. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, uno de los países que mayor número de especies de fauna y flora silvestre albergan en el mundo. Somos uno de 14 países a nivel mundial que aloja pues más del 60-70% de la biodiversidad a nivel mundial. Estoy hablando en conjunto de todos esos países, pero México es uno de los países que tiene una riqueza impresionante. Somos, por ejemplo, primer lugar entre anfibios y reptiles. Sí. Somos, por ejemplo, segundo lugar en lo que respecta a algunas especies de encinos y de pinos, por ejemplo, ¿no? En el caso de las aves, no somos primerísimo lugar, pero aún así estamos dentro, digamos, el top 15, estamos en el 11º lugar a nivel internacional, a nivel mundial, ¿verdad? Y eso nos coloca como país que tiene
el 11% del total de especies de aves que hay a nivel mundial. En el mundo hay alrededor de unas 10.100 especies de aves. Y en México tenemos alrededor de 1.100 especies, lo que hace diferente entre el 10 y 11%. Entonces eso nos coloca en el 11º lugar, pero si lo pasamos, usted habló de un término que es de especies endémicas. Las especies endémicas son aquellas que se encuentran exclusivamente en el país, dentro de sus límites políticos, ¿verdad? Entonces no se encuentran en otros países, exclusivamente en México. Cuando hablamos de endemismos, todavía la importancia de México resalta más, de tal manera que en el caso de aves pasamos al 6º lugar más o menos cuando hablamos en endemismos. Y eso es una cosa muy importante y desde el punto de vista de la biodiversidad mexicana, porque somos un país pues que justamente a nivel del continente americano destaca muchísimo en esa biodiversidad. Entonces, enfocándonos a las aves, habló también de la parte de aves migratorias, y de esas 1.100 especies que tenemos en México, estamos hablando que alrededor de un 25 a 30% de las especies mexicanas son migratorias. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues esas especies migratorias no están todo el año, el ciclo anual en nuestro país, sino solamente parte del año que pasan, digamos, nosotros le llamamos el tiempo de invierno, ¿verdad? Y generalmente sus zonas de reproducción están en latitudes más al norte, que particularmente en Estados Unidos y Canadá. Entonces, cada año, México, de hecho, es uno de los países de mayor importancia en la recepción anual de aves migratorias. Entonces, estamos hablando que de alrededor de unas 200 hasta 350 especies, dependiendo de la región en México, recibimos cada año en esa proporción. Es decir, es un componente muy rico, muy importante a nivel nacional. Sí. Y no solamente en cuestión de números de especies, estamos hablando también que en cuestión de la abundancia, es decir, el número de individuos, se calcula que México recibe entre 4 y 5 billones de aves migratorias. ¡Qué maravilla! Es una cantidad impresionante. O sea, estamos hablando de 4.000 millones a 5.000 millones. Me imagino el cielo al mismo tiempo con todas las aves, esos billones de aves en el cielo, y yo creo que sí nos hacen un eclipse, ¿verdad? Si fuera el caso de que se juntaran, claro que sí, sería una cosa sorprendente. No lo podemos notar porque, bueno, las migraciones de muchas especies son nocturnas, ¿verdad? Pero algunas de ellas son muy gregarias y esperan tiempos muy específicos de buenas condiciones, porque muchas de ellas, por ejemplo, cruzan el Golfo de México, otras, sin embargo, se vienen vía terrestre, ya sea la parte central del país o la parte de la ruta del Pacífico, la ruta del Golfo de México en la región oriental. Y entonces van migrando, sí, en pulsos de muchos individuos juntos, pero a veces no lo notamos necesariamente en esos millones y millones, ¿no? Pero de hecho hay estudios que se han realizado en Estados Unidos, ¿verdad?, con el uso de radares, y es impresionante ver con lo que es la sombra de que ocupan la cantidad de especies de individuos de aves cuando están a punto de migrar. Es una cosa impresionante. Eso nosotros lo podemos ver porque es en la noche, pero los radares sí lo captan, y las manchas de debe aves ser impresionante. Es una cosa muy, muy bonita, muy impresionante. Entonces México recibe una cantidad impresionante de aves, y entonces eso nos pone a nosotros, pues sí, como un país afortunado por esa diversidad biológica de las aves migratorias que compartimos con Estados Unidos y Canadá, y que por supuesto eso nos pone también en una condición de tener un compromiso internacional para salvaguardar y buscar la conservación de las especies, ¿verdad? Sí, y platíquenos, doctor, háganos el favor de sentirnos orgullosos acá en Lázaro Cárdenas, aquí en nuestra área natural protegida, o más bien, no nada más en el área natural protegida, digamos que por acá por la costa michoacana, ¿qué cantidad recibimos o cuáles especies recibimos por acá? Y no nos damos cuenta de que tenemos huéspedes internacionales. Por supuesto. Ahora, hablando también de cifras, ya viendo la escala a nivel estatal, hablando de Michoacán, sí. Michoacán es el 5º lugar a nivel nacional en biodiversidad. Eso habla pues de todos los grupos taxonómicos, ¿verdad? De vertebrados, de plantas y demás. Pero cuando hablamos de aves, estamos en el 5º lugar a nivel nacional.
solamente nos están sobre nosotros estados como Oaxaca, como Chiapas, Veracruz, ¿verdad?, que tienen una mayor cantidad de especies de aves, pero aquí para nuestro estado hemos registrado 560 especies. Eso pues es un montón porque es el 51% de las especies a nivel nacional, ¿no? 51% concentradas en el estado de Michoacán. Es la mitad de las especies del país concentradas en Michoacán. Es correcto, wow. Es la mitad. Y por lo general, las zonas tropicales, como es el caso de la costa de Michoacana, incluyendo Lázaro Cárdenas, son áreas de mayor concentración de riqueza. Sí. Entonces, estamos hablando que lo que sería la costa michoacana, estamos hablando de entre el 28, más o menos 280 especies, y casi rascando las 300 especies en toda la costa michoacana. Otra vez estamos hablando de que alrededor del 50% o un poquito más de las especies de Michoacán las podemos registrar en la costa o en la región costera michoacana. No, nada más tengo que aclarar que no nada más es la planicie costera, sino también la zona montañosa aledaña a la planicie costera, ¿no? Entonces, una particularidad del estado de Michoacán es que tiene una topografía muy compleja en la parte costera, ¿verdad? Cuando uno va manejando de Lázaro Cárdenas y hasta el otro lado, ¿verdad? A Tecomán, Colima, pues bueno, es una orografía compleja, pero eso nos da una heterogeneidad espacial que hace que tenga mayor diversidad biológica, incluyendo las aves, además de que tenemos una buena cantidad de tributarios, ¿verdad? De ríos, arroyos, como usted lo mencionó, humedales, ¿verdad?, como el caso de Lázaro Cárdenas, que es uno de los sitios, de hecho, de los más importantes en el sentido de concentración de especies, porque encontramos de ambos tipos, las especies acuáticas, o que son de ámbitos acuáticos, y las especies de ámbitos terrestres. Y en esa suma se incluyen no solamente aves migratorias acuáticas, sino también aves terrestres. Entonces hay una riqueza muy, muy particular en esa zona, pero ciertamente con frecuencia ignoramos cuánto es la riqueza biológica que tenemos en ciertos lugares, ¿no? Pues esa es la razón de ser de este espacio radiofónico, doctor, Triple Impacto, en que esa falta de información pues vaya menguando un poquito para apreciar lo que tenemos, porque es impresionante hacernos conscientes de lo que sí tenemos por encima de países que se autodeclaran muy ricos. Ahorita estoy recordando que admiramos países como Costa Rica, por ejemplo, que son preciosos, ¿verdad? Pero en diversidad pues no alcanzan pues a México. Hay países hermosos, Panamá, Colombia, que ahí andamos, ¿no?, en los rankings de diversidad, pero estamos en ese nivel y a veces no nos damos cuenta. Y mire, yo no estaba consciente de que la zona en la que nos ahora sí que nos fuimos bendecidos para estar, esta zona tropical de Michoacán, tiene la mayor concentración de especies, y pues decimos que no hay nada. A veces nuestra desinformación nos lleva a menospreciar, ¿no?, el territorio en el que nos instalamos, porque ciertamente, doctor, fíjese, le voy a comentar que la mayor parte de las personas que vivimos en Lázaro Cárdenas no nacimos aquí. Apenas están dando las primeras generaciones que ya nacieron aquí en Lázaro Cárdenas, pero ni aún ellas creo que tienen la conciencia para estar orgullosos de la diversidad de especies, de la diversidad biológica de la que estamos rodeados, y por ello yo quiero pensar, cometemos el error de tomar decisiones en contra de nuestra riqueza natural. Yo quiero pensar que es desinformación. Yo voy a ponerme todavía en esa actitud esperanzadora, ¿verdad? Oiga, doctor, yo con toda sinceridad me puse a estudiar un poco para estar pues ahora sí que para no molestarle mucho con preguntas que no tengan caso. Leí en alguna publicación
que el mayor valor natural de la costa michoacana es que no tiene estructuras, entre comillas, modernas, que modifican los paisajes y los ecosistemas, y que esa es una de las razones por las que las especies migratorias se acomodan muy bien en estos territorios. Doctor, ¿qué tan inconveniente sería pensar en modernizar otra vez, entre comillas, la costa para estas especies? Ok, bueno, yo creo que hay un gradiente en el concepto de modernizar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los humanos obviamente siempre buscamos de alguna manera pues los espacios, ¿verdad? Y los momentos de todo tipo pues que nos den, pues, digamos, ciertas facilidades y comodidades, ¿verdad? Claro. El asunto aquí está, es una situación de escala, ¿no? Y de magnitud. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, modernizar un lugar, un ambiente natural, y si modernizar significa voy a quitar todo el ecosistema nativo para construir hoteles de 3, 4, 5 estrellas que tengan hectáreas pues, de superficies pues prácticamente desnudas de árboles, nada más edificios, pastos, campos de golf, etcétera. Pues para mí, pues eso, el concepto de modernizar, pues no es así como que muy inteligente esa parte en la relación con la naturaleza, ¿no? Muy bien. Está ofreciendo un servicio, sí, por supuesto, y hay gente que le gusta ese tipo de cosas, pero podemos hablar de modernizar también teniendo, obviamente, infraestructura y facilidades que van a ser súper cómodas, pero que además nos van a dar un valor agregado, como es el caso, pues, de algunas áreas donde se ofertan servicios con cabañas, con un espacio, pues, más simple, ¿verdad? No tan pues llamativo y tan intensivo, y en el cual además se hace respetando la parte de la naturaleza nativa que hay, ¿verdad? Uh-huh. Eso que nos ofrece, pues un lugar muy bonito, pues para descanso, pues para recreativo, para diferentes aspectos, pero además tiene el valor agregado de que hay mucha gente que hoy en día pues también está buscando los espacios donde pueda disfrutar de la naturaleza, ¿verdad? Pues uh-huh. Va a tener las comodidades, por supuesto, que puede encontrar en un hotel de 4 o 5 estrellas si así lo quiere, pero va a tener pues una menor mitigación de impacto ambiental, ¿verdad? Por supuesto, pues teniendo algunos manejos también adecuados en cuanto a lo que es energía, en cuanto a lo que es el agua. Hoy estamos hablando de una crisis de agua, por supuesto, así es. ¿no? Y entonces, en esas condiciones, yo creo que una de las ventajas, cuando usted menciona ese artículo de Michoacán, es que esa compleja topografía no ha permitido desarrollos como los niveles de Acapulco, de Cancún, de Puerto Vallarta, de Mazatlán. Y doctor, entonces, no es que yo sea, ¿cómo decirle? Antimodernidad, ¿no? Pero Dios nos libre. Con toda sinceridad, porque ganan pocos y pierden muchos con esos megaproyectos faraónicos que la verdad ya ni el turismo internacional aprecia, le voy a comentar. Entonces, la recomendación es que los proyectos se adapten a la vocación natural del territorio. Eso es correcto. Yo creo que si tomamos ventaja de eso, respetando pues lo que es lo que nos ofrece el ambiente, sí. Por supuesto ya hay modelos y ya hay formas de una convivencia sana con el ambiente, y como dije, pues vamos a tener esos servicios, esas comodidades. Hay muchísima gente a nivel internacional. De hecho, la observación de aves es una de las industrias que mayor dinero genera en el mundo, hablando de lo que es turismo de naturaleza. Entonces, muchísimas personas a nivel mundial están buscando los espacios que les ofrecen esos servicios, ¿verdad? De diferente gradiente, por supuesto, algunos muy austeros, otros con todas las comodidades, pero en los cuales las personas puedan ir y buscar y disfrutar de la naturaleza, hacer la observación de aves, hacer senderismo, y bueno, eso nos ofrece pues una mejor calidad de vida en general, pues que irse a un lugar pues lleno de edificios y de asfalto, uh-huh. y de ruido en general, y donde pues la apreciación por la parte de la naturaleza no existe, ¿no? Así es. De hecho, hay algo que se llama turismo sustentable, ¿no? Es correcto. Sí, que bien podríamos con más seriedad pensar aquí en la costa michoacana
y es un tema que deberíamos de estar tratando en las administraciones municipales, digo, sin meterme mucho en cuestiones de política, pero yo creo que la recomendación es que cuidemos el entorno natural en el que estamos, porque desaparecemos vamos a llamarle así, algunos he escuchado que les molesta, el capital natural de nuestro territorio para el beneficio de las comunidades instaladas en él, porque no todo es la ciudad, doctor. Hay comunidades, pequeñas comunidades, que no necesariamente no tienen ventaja competitiva, ¿no? En este mundo de generación de valor, ¿no? Están en medio de un territorio en el que bien podrían capitalizar todas las ventajas que pues la biodiversidad les puede aportar económicamente hablando. Hay mucha vocación, yo lo he visto aquí en la costa michoacana, y mire, usted nos está abriendo un panorama muy, muy bonito, muy padre, para pues, ¿por qué no? Vivir de la observación de aves. Es fantástico, debe ser fantástico ver aves en su medio natural. Yo viví unos años en Infiernillo, y para mí, que venía yo de Acapulco, créanme que sí sé de lo que hablo cuando digo que ni Dios lo mande que nos volvamos un Acapulco. Para mí fue un espectáculo maravilloso ver los árboles llenos de loritos o periquitos. Así es. Era un ruidero impresionante, pero maravilloso. Era un deleite, ya no vivo allá, pero era un deleite tener todas las tardes, quién sabe dónde salían, venían volando parvadas de periquitos. Discúlpame, no sé qué especies sean, pero se posaban en los árboles del campamento de Comisión Federal que está allí en Infiernillo, y era un deleite, es un espectáculo, digo. También hay que tener sensibilidad para apreciarlo, porque nos acostumbramos a lo que vemos. Exacto. Y muchas veces dicen, ¿qué? Es un animalillo más, es un pajarillo más. No, que va, es una representación, es una pequeña representación de la diversidad que podemos llegar a tener acá en estas costas michoacanas. Oiga, doctor, pues ha sido, es un deleite escucharlo. Vamos a hacer un pequeño corte porque tenemos un mensaje importante para nuestros radioescuchas. No se me vaya, doctor, por favor. Ahorita regresamos con un poquito más de este interesante tema acerca de las aves migratorias, y lo que viene va a ser muy bueno porque le voy a hacer unas preguntas acerca de qué señales representaría o qué alarmas nos tendría que presentar la ausencia de estas aves migratorias en nuestro territorio. Muy bien, aquí estoy pendiente. Gracias. A las 6 de la tarde empieza la hora 18. Comentarios, entrevistas y buena música. De lunes a viernes, la hora 18, con Enrique Rodríguez. En triple impacto desde el 105.1 del FM, aquí en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Les recuerdo que nos pueden sintonizar a través de nuestra página de internet www.radiovida1051.com. El teléfono en cabina es el 753-537-1701. Mándenos un WhatsApp para saber que está usted allí escuchándonos al 753-100-7754. Le repito el WhatsApp, 753-100-7754. Doctor, regresamos a esta plática súper interesante. Aquí estamos a la orden. Qué bueno, doctor. Oiga, fíjese que ahorita
Se me vinieron así ahora sí que a la cabeza varias preguntas, pero sobre todo una que sí debe el radio escucha estar consciente. ¿Hay legislación que proteja a nuestras especies de aves en la costa? Es más, no en la costa, en este país. Sí, por supuesto. Okay. Tenemos instrumentos legales que afortunadamente, bueno, están ahí para hacer todo lo necesario para protegerlas, ¿no? En nuestro país tenemos el instrumento principal que define, digamos, las situaciones de especies que están en riesgo y amenazadas y demás. Es lo que llamamos la norma ecológica 059 de la Semarnat. Entonces ahí están enlistadas todas las especies pues que requieren una situación más especial en cuanto a la cuestión de la conservación y el manejo, ¿no? Le voy a hacer, dígame. El otro instrumento que tenemos es, digamos que ese es el documento legal, sí. Pero lo que tenemos a nivel general, pues el primer instrumento, digámoslo así, es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Ahí se incluyen los sitios Ramsar que usted mencionó al principio. Ok, yo quiero ir un poquito más para allá para que la gente esté consciente de una situación que se da cada temporada, porque lamentablemente lo vemos, de forma muy, ¿cómo decirlo? Muy clandestina, esa es la palabra adecuada. Hay gente que pues anda vendiendo loritos, anda vendiendo pericos, anda vendiendo aves capturadas, sustraídas de su área natural, y pues a veces le digo que quiero pensar positivamente, la gente ignora que está metiéndose en un problema legal. ¿Es así, doctor? Es correcto. Yo en México, de hecho, hablando de los loros y pericos en ese grupo, la familia que taxonómicamente nosotros mencionamos como los citácidos son dentro del grupo que están los guacamayas, pericos, loros, como los llamemos, ¿no? Sí. Y prácticamente todas las especies de loros, pericos mexicanos están dentro de esa normatividad, la norma ecológica mexicana, y están prohibidos para su extracción, venta, comercialización. Y justamente esa es una de las principales amenazas, ¿verdad? Desafortunadamente la oferta de demanda y la ignorancia que tenemos y falta de conciencia en cuanto pues, a proteger nuestra fauna, pues lleva a muchas personas a participar en esa cadena de mercado ilegal, ¿verdad? Entonces, tener de hecho en casa hoy día las personas que tengan un loro o un perico que está dentro de la norma oficial mexicana, pues realmente lo están teniendo en una posesión ilegal, ¿no? Y entonces, pues aquí la recomendación solamente es que enterarnos y tener conciencia y conocimiento de que esas especies, desafortunadamente hoy en día están en peligro de amenaza de desaparecer. Y bueno, pues la recomendación es no entrar a ser partícipes de ese comercio, no comprarlos, ¿verdad? Pues porque estamos incurriendo en una ilegalidad y pues no estamos ayudando en nada a la conservación. De hecho, uno de los problemas serios, además del tráfico ilegal, es que todas estas especies, la mayoría de los loros y pericos, anidan en cavidades, en huecos, que son cavidades naturales dentro de los bosques que tienen un buen estado de conservación, en árboles, palmeras, algunos troncos ya secos, ¿verdad? Y ahí hacen sus cavidades o tienen sus cavidades. Y para poder extraerlos, desafortunadamente, cortan el árbol, tumban el árbol, pues para poder acceder a la cavidad. Entonces, al final ya no tenemos el nido, la disponibilidad del área física donde se pueden reproducir, pero tampoco pues ya extraen a los pollos. Y desafortunadamente otra situación que pasa es que en ese tráfico ilegal, más del 70-75% de los pollos mueren en el proceso de al ser extraídos de la naturaleza a llevarlos a los mercados o tenerlos encerrados en jaulas. Entonces, uno de cada 7, 8 pericos son los que van a lograr estar en el mercado. Los demás pues van a morir desafortunadamente, ¿no? Entonces, Déjeme explicarlo así de esta manera, porque para mí es una de las más extremas crueldades. Imagínense que viene alguien, querido y querida Radio Escucha, y que ese alguien le tumba su casa.
con una máquina. Bueno, aparte va a sustraer a su familia. Y digo, y no estoy diciendo historias que no hayan pasado, ¿eh? Eso ya pasó en la época de la esclavitud, así sustraían a los humanos que fueron esclavizados, traídos desde África. Llegaban, hacían captura de humanos y los trasladaban a otros sitios. En el traslado moría más de la mitad de los capturados. Y es lo mismo. Imagínense que le tumban su casa porque quieren a su familia para comercializarla. Y aparte, en el trayecto de allí, de donde los sustraen, hasta el punto de comercialización, se va a morir la mitad o más de la mitad de su familia. De tal manera que cuando llegue su familia al punto de comercialización van a llegar 1 o 2 y aparte van a ser separados. ¿Cómo ve? Y quién sabe qué clase de vida le vaya a tocar. Yo se lo digo así porque he escuchado que este tipo de aves, como son los loros y los pericos, hacen familia, ¿verdad? Tienen esos hábitos de estar en manada, de estar en familia, de verse dentro de un grupo específico. Vaya, no son individuos que andan allí volando sin sentido. No, de hecho, sí, los pericos o ese grupo son especies generalmente que llamamos gregarias sociales, es decir, okay. forman algunos de ellos forman parejas de por vida hasta que sí. uno de los dos muere, ¿verdad? Entonces, pues hay una monogamia muy digamos estricta en el sentido de pues ya se emparejan con uno y pues ahí están viviendo con uno y con otro hasta que pues por una razón particular X lo depredan o se muere alguna enfermedad. Imagínate. Ya buscan otra pareja, pero además forman esos grupos gregarios donde pues hay pues justamente una estructura familiar compleja y todos van juntos a buscar comida, todos van juntos a buscar sitios donde dormir y hay una comunicación pues muy interesante. Entonces cuando nosotros pues desafortunadamente interrumpimos esa relación pues por la captura, por la venta o por cazarlos, pues bueno, entonces también estamos metiendo a la población en una situación problemática, pues porque la población ya con menos individuos pues tiene menor capacidad de protegerse también contra las amenazas. Doctor, cuáles son las funciones o los servicios ambientales que nos proveen las aves, así en términos generales? Híjole, pues yo creo que las aves son uno de los grupos más conocidos de todos los grupos de vertebrados porque son muy llamativas, son muy bonitas, ¿verdad? Y entonces como que llaman el interés para la observación, para estudiarlas. Entonces hay muchísimos estudios y hoy sabemos que las aves cumplen en diversas funciones. Por ejemplo, tenemos algunas especies que son polinizadoras, ¿verdad? El caso de los colibríes, algunas calandrias, ¿verdad? Entonces transportan polen de un lado a otro. Pero tenemos un grupo muy importante, todos son importantes, pero el grupo de los insectívoros, donde también están la mayor proporción de las aves migratorias, cuando vienen y nos visitan, esas aves migratorias pues, nos dan un servicio impresionante en el control de las poblaciones de insectos en todos los sentidos, y entonces cuando no tenemos o no tuviéramos esa ayuda, se pueden imaginar, por ejemplo, ahí en la zona tropical, ahí de Lázaro Cárdenas, que de por sí hay muchos insectos, ¿verdad? Pues, si pusiéramos nada más, y esto pues nada más lo voy a decir como una cifra, a lo mejor no real, pero si pensáramos que cada ave comiera 1 gramo de insectos diario, y si tenemos por ahí 100,000 aves, 100,000 gramos, ¿verdad? Pues estamos hablando de 100 kilos diarios de insectos, ¿verdad? Que se estarían comiendo. Imagínense el servicio ambiental que nos están prestando. Tremendo. Todos esos son insectos que muchos de ellos los consideramos nosotros plaga o que pueden ser también algunos vectores de enfermedades como mosquitos. Los moscos. ¿Verdad? Entonces es impresionante servicio. En otros casos, por ejemplo, nos prestan un servicio de sanitario, por ejemplo, los opilotes, ¿verdad? Sí. Al momento de comerse la carroña, hacen una limpieza que de otra manera se convertiría en un foco de infección, posiblemente transferencia de bacterias, de virus, que no queremos que ocurran. Y de hecho hay lugares donde ya se han casi desaparecido los buitres
en regiones de Sudamérica, en regiones de África, y las poblaciones humanas están teniendo problemas justamente por enfermedades al no tener el servicio sanitario. Otra de las cosas que nos dan como servicio ambiental está también, por ejemplo, la dispersión de semillas, ¿verdad?, a través del consumo de las frutas. Entonces, los aves son sembradoras del bosque, van llevando y dispersando las semillas, ¿verdad? Pues cumplen esa función. Entre otras cosas, pues también está inclusive el servicio, hoy en día lo reconocemos, ¿verdad?, como un servicio recreativo que inclusive nos ayuda desde el punto de vista, ¿verdad?, pues llamémoslo desde salud mental. Así es. ¿Verdad? Entonces, el hecho de salir a observar aves, y ahí lo recomiendo, no sé que se me olvide, cómprense unos binoculares, no necesitan gastar muchísimo dinero, pero unos binoculares más o menos, y salgan a observar aves y les va a cambiar el mundo, porque una vez que empiezan a ver la diferencia en colores, en formas, en comportamiento, se les va a hacer un hobby que al rato ya pues van a estar programando sus salidas para ir a buscar y hacer su listado de aves en un lado y en otro, ¿no? Pues nadie cuida lo que no conoce. Así es. Cuando empezamos a apreciarlo en otra dimensión, en este caso, poniéndoles atención pues en la observación de binoculares, pues eso nos da ese servicio también ambiental sobremanera, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, que se han hecho en cultivos de café, cultivos de cacao, donde se ha visto que, por ejemplo, en lugares donde se mantienen pues relativamente buenas poblaciones de aves insectívoras y ahorran pues una tremenda cantidad de dinero a los agricultores porque consumen los insectos que pueden convertirse en plaga u otros larvas y demás. Entonces ahorran un montón de dólares por hectárea, no recuerdo dicha la cantidad, pero pues ese dinero pues tendrían que invertirlo los agricultores en estar poniendo pesticidas, agroquímicos, mientras las aves los hacen gratis, ¿no? Así pues, es. En general, algunas de las cuestiones que puedo hablar, las aves rapaces, por ejemplo, nocturnas, tecolotes, y las aves diurnas, también controlan poblaciones que también a veces entramos en conflicto, como son los ratones, las ratas, en zonas agrícolas, ¿verdad? Oiga, pues es bien amplio. Hay mucha el servicio ambiental que nos prestan las distintas aves que tenemos aquí, pues endémicas o no endémicas, en este territorio costero. Estaba viendo que aquí en la lista de la ficha informativa del sitio Ramsar que tenemos, precisamente está el tecolote oriental, que está sujeto a protección especial. No es endémico, pero está sujeto a protección especial. Tenemos el perico frente naranja, el loro cabeza amarilla. Es el que veía el periquito. Sí. Así es, sí, fíjese que leyendo esto, yo recuerdo pues que tenían ahí un copete naranja medio especial y me da mucho gusto darme cuenta. El loro cabeza amarilla, el loro corona lila. Hay un carpintero de Strickland, y hay un carpintero pico plata. Este carpintero Strickland, doctor, no me lo va a creer, pero yo lo tuve en casa. Llegaba a picotear algunos lugares y yo decía, bueno, este amigo ¿qué busca? O está enojado o me quiere tumbar la casa. No, son los carpinteros, de hecho, son uno de los grupos indicadores de salud ambiental. Ah, qué padre. Porque ellos son, los carpinteros son lo que nosotros llamamos como excavadores primarios, es decir, ellos son los que hacen los huecos en los árboles, ¿verdad? Que utilizan para anidar, pero que después les van a servir de casa también a muchos otros como los pericos, ¿verdad? Inclusive insectos, algunas ardillas y demás, ¿no? Los carpinteros son una cosa especial. Donde hay carpinteros todavía, pues quiere decir que todavía podemos tener un ambiente relativamente sano, incluyendo pues que en algunas ciudades, como el caso de Lázaro Cárdenas, todavía mantienen un arbolado más o menos de las palmeras y demás, y se pueden adaptar a esas condiciones de modificación. Sí. Y le quiero comentar a los radioescuchas que gracias a ese arbolado que creo que accidentalmente todavía conservamos, porque aquí hay muchas mentes desarrolladoras habitacionales que nos están librando de sentir los efectos de la ola de calor. Imagínense, en Lázaro Cárdenas y Morelia estamos aquí sufriendo. No, fíjense que hoy estuvimos a 29 grados,
Wow, está más fresco que en Morelia. Efectivamente, más fresco que en Guadalajara, quiero decirle. Conservemos nuestras áreas arboladas, son necesarias para poder conservar los servicios ambientales que nos proveen todas las especies que se instalan en esos árboles, en esas masas verdes que nos están librando de conocer lo que es la miseria. Yo siempre he dicho que un lugar donde no hay vegetación es miserable. Oiga, doctor, pues yo estoy encantadísima platicando con usted. La pregunta final es, ¿qué estaría reflejando la disminución de estas especies de aves? Dicho por un especialista, el día que empecemos a ver la disminución o la presencia más bien la disminución de la presencia de estas aves que ya asumimos como cotidianas, ¿qué podríamos estar pensando? ¿En qué afectación podríamos estar pensando para los seres humanos? Bueno, la primera amenaza, por supuesto, es la destrucción del hábitat, ¿no? Es decir, el hábitat nativo, pues obviamente su modificación o desaparición total, pues va a implicar pues que desaparezcan muchas de las especies. Algunas se pueden adaptar a los cambios de ambientes modificados, ¿verdad? Por eso uno de mis intereses es ver en los ambientes que están cambiando, sobre todo agropecuarios y urbanizados, pues ver qué especies están adaptando y cómo se están adaptando, cómo están respondiendo. Es decir, no todas las especies se van a perder, pero muchas especies que son especialistas del bosque o de las selvas nativas son las que vamos a perder. Entonces, si mantenemos áreas protegidas, áreas conservadas, pues vamos a seguir manteniendo las especies. El otro problema que tenemos hoy en día, además de lo que ya hablamos del tráfico ilegal, de la comercialización, otras de las amenazas también es el cambio climático, sí, así como estamos hablando ahorita. Entonces muchas de las aves se están de alguna manera adaptando poco a poco, pero otras no alcanzan a adaptarse a las condiciones. Por ejemplo, las aves migratorias, ¿verdad? Porque ellas dependen de que el clima, las condiciones de clima estén en condiciones óptimas en sus sitios de reproducción en Estados Unidos y Canadá. Entonces, cuando está cambiando el clima y si por ejemplo se adelanta y empieza la temperatura más alta en Canadá, en Estados Unidos, pues entonces los árboles van a empezar a tener follaje más temprano, va a haber insectos y larvas más temprano que son de las cuales las aves migratorias dependen. Entonces, para el momento que llegan las aves migratorias ya van a llegar tarde y no van a no van a sincronizarse con la disponibilidad del alimento. Entonces pues no tendrían las condiciones para reproducirse adecuadamente, ¿no? Entonces el cambio climático está pues teniendo esos efectos en las aves migratorias. En las aves residentes, aquí en México por ejemplo, cada vez estamos viendo que aves tropicales de ambientes como Lázaro Cárdenas ya las podemos encontrar en ambientes de montaña, ¿verdad? Porque ya también los ambientes de montaña están teniendo pues esas condiciones climáticas pues más calientitas, digámoslo así. Y el problema va a ser para las especies residentes de montaña que están adaptadas a los climas más fríos y entonces potencialmente pueden desaparecer. Entonces, para nosotros el hecho de no tener aves que son indicadoras en muchos casos de un ambiente sano, pues implica que también nosotros vamos a empezar a tener, ya estamos teniendo de hecho situaciones en las cuales tenemos problemas o crisis ambientales que se reflejan en situaciones como por ejemplo en Estados Unidos y de hecho aquí en México también ya la pérdida de polinizadores, no solamente de insectos sino de aves, ha implicado ahora que algunos apicultores, por ejemplo, pues sean muy cotizados para que les renten los apiarios para llevarlos a los huertos de aguacate, a otro tipo de lugares, en Estados Unidos a huertos, plantaciones de almendra, para polinizar las abejas, pero hay lugares, polinizar las plantas con las abejas, pero hay lugares donde ya ni siquiera hay la posibilidad de tener las abejas, porque ya se acabaron, se están muriendo por el cambio climático, y ahora están contratando a personas para hacer la polinización de esos árboles a mano. No, y entonces está teniendo implicaciones económicas fuertísimas y eso es parte de lo que estamos viendo por la pérdida de ese capital natural que usted mencionó al principio. Así es. Y quiero mencionarlo, soy muy reiterativa con la mención. Las primeras comunidades en sufrir, o los primeros estratos sociales en sufrir los efectos de los cambios en los servicios ecosistémicos es la gente de menor poder adquisitivo.
es la gente pobre. La primera que va a sufrir los efectos de los cambios en los servicios ecosistémicos, en los servicios que nos da la naturaleza, es la gente de menor poder adquisitivo. Mucha gente piensa que es una cuestión de que pues lo subsanamos con dinero. No es cierto. Así que yo le invito a los radioescuchas que seamos más conscientes de nuestras decisiones respecto a nuestro medio ambiente. Por favor, dejemos de quemar, de hacer quemas, de quemar basura. No necesitamos quemar basura. Haga composta. Por favor, las personas que no sé por qué razón, doctor, tenemos piromaníacos en todas las comunidades, queman llantas, hágame usted el gran favor. No, estamos luchando contra la desinformación, por decirlo menos, ¿verdad? Oiga, doctor, ¿nos aceptaría el próximo mes otra conversación? Es bien interesante porque no he llegado al punto de preguntarle qué pasaría con el ser humano si acabamos con esta mitad de especies que nos está visitando aquí en la costa. A mí se me hace gravísimo, ¿sabe por qué? Porque yo recuerdo como las anécdotas aquellas de los antiguos mineros que iban con un canario caminando por los tiros de las minas, y si el canario se moría, córrele para afuera. Si un ave se ve afectada por el medio ambiente que normalmente le había dado cobijo, nos tenemos que preocupar gravemente nosotros, Sí, es una alarma. Pero tremenda. Así es. Entonces, yo quisiera que me aceptara una próxima entrevista en algunas semanas más para que nos vuelva a acompañar, porque yo sé que este tema va a despertar mucho interés y nos va a cambiar un poco la conciencia y la percepción de la riqueza que tenemos aquí en la costa michoacana. ¿Qué le parece? Con todo gusto, estamos ahí a la orden, sin problema. Yo creo que también es una parte de mi gusto, ¿verdad?, de trabajar como biólogo, pero además de compartir las cosas que uno aprende, y pues creo que todos de alguna manera tenemos una responsabilidad social y como sociedad de compartir pues lo que sepamos al respecto, pues para buscar una mejor sociedad, ¿no? No tiene idea de lo feliz que me hace escucharle ese comentario a una persona que ha dedicado su vida a la investigación, y sobre todo a la investigación tan específica como es el tema de las aves. Estamos a la orden, con todo gusto. Yo encantado, licenciada, cuando tengamos la siguiente oportunidad. No va a ver que lo voy a estar molestando. Pues muchísimas gracias, doctor. Al doctor, le agradezco mucho al doctor Javier Salgado Ortiz, permíteme decirlo, un gran especialista en aves, que nos ha abierto un panorama muy amplio en este momento acerca de la riqueza natural que tenemos en nuestra costa michoacana. Y le doy las gracias a usted, querido radioescucha. Se nos fue como agua este programa, nos quedamos con muchas preguntas, pero le recuerdo que usted siga cuidando su medio ambiente, aunque parece que a nadie le importa. Muchas gracias, doctor, y nos vemos. Bueno, estoy a la orden y muchísimas gracias por la invitación, y para la próxima ahí nos vemos. Y pues les invito a que se compren sus binoculares, que se van a observar aves. Bueno, esa es una buena tarea, comprar binoculares para observar aves. Ya me dicen qué es lo que vieron la próxima entrevista. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Muy buena tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego.